¿Y si te dijera que antes de que la civilización tal como la conocemos tomara forma, la Tierra fue gobernada por una raza de seres cuya longevidad desafiaba toda comprensión humana? Y que mientras miles de tablillas de arcilla documentan meticulosamente cada uno de sus actos, sus órdenes, sus conflictos internos, existe un silencio ensordecedor sobre lo que sucedió con el último de ellos? Bienvenido a Verdad Oculta Antigua, donde no buscamos respuestas fáciles, sino las que los libros de historia prefieren dejar en las sombras, porque aquí es donde las preguntas incómodas encuentran su hogar. Lo que estás a punto de escuchar no es especulación desenfrenada. Es una investigación meticulosa de documentos que han sobrevivido más de 5.000 años, traducidos directamente del cuneiforme sumerio, babilonio y acadio. Son registros tan precisos, tan obsesivamente detallados, que cualquier persona racional debe enfrentarse a una verdad aterradora. Alguien quería que supiéramos exactamente quién gobernaba antes de nosotros, y alguien más ha gastado siglos borrando lo que sucedió después. El tema que vamos a explorar en los próximos capítulos toca un vacío fundamental en nuestra comprensión de la historia humana, un vacío que comienza con una pregunta sencilla: ¿qué pasó con el último rey Anunnaki que caminó sobre esta tierra? ¿Se fue voluntariamente? ¿Fue expulsado? ¿O, y aquí es donde las cosas se vuelven verdaderamente inquietantes, nunca se fue realmente? Si encuentras valor en estas investigaciones, en explorar los rincones más oscuros de nuestro pasado olvidado, te invito a unirte a nuestra comunidad aquí en Verdad Oculta Antigua. Suscríbete para asegurar que no pierdes ningún descubrimiento futuro, porque créeme, lo que vendrá después desafiará todo lo que creías saber sobre quiénes somos y de dónde venimos. Ahora descendamos juntos. Que comience el viaje. Imagina por un momento que tienes acceso a los registros de una ciudad que fue la primera en existir. No una ciudad legendaria, sino una ciudad cuya existencia ha sido verificada arqueológicamente. Una ciudad donde los nombres de los gobernantes, sus títulos, sus actos, todo ha sido grabado en arcilla con una precisión de contador de impuestos. Esa ciudad es Eridu, y lo que sus registros nos dicen es tan desconcertante que la Academia Convencional ha decidido, simplemente, ignorarlo. Eridu se encuentra en lo que hoy es Irak, en las llanuras de lo que una vez fue Mesopotamia. Los sumerios la consideraban el primer asentamiento humano, el lugar donde la civilización tocó tierra por primera vez. Pero aquí está el problema. Los registros cuneiformes no dicen que la civilización comenzó allí. Dicen algo completamente diferente. Dicen que el reino comenzó allí, que antes de eso, antes de que los humanos tuvieran la responsabilidad de gobernar, otros seres ya estaban en control, otros seres cuya genealogía se remonta a los cielos. El primer rey documentado de Eridu fue Alulim. Ahora bien, los arqueólogos modernos prefieren creer que Alulim fue un gobernante humano, probablemente mítico, probablemente una figura simbólica, pero si lees la lista de reyes sumerios, el documento original que tenemos, verás algo desconcertante. Alulim no gobernó durante una vida humana normal, gobernó durante 24.000 horas. No, espera, eso no es correcto. Gobernó durante 24.000 horas cuando se convierte correctamente a años. No son 24.000 años, sino algo más cercano a una cifra que la arqueología convencional rechaza completamente como imposible. Los sumerios utilizaban un sistema de numeración de base 60. Un sar equivalía a 3.600 años. Alulim gobernó durante 20 sar. Eso es 72.000 años. 72.000 años. Permítelo que eso se asimile un momento. Un gobernante, un hombre, una vida,
72.000 años. Ahora, cuando enfrentas esto a la arqueología moderna, la respuesta es siempre la misma. Es un mito, es simbólico. No pueden haber gobernado durante tanto tiempo. Pero aquí está donde la lógica se quiebra. Si es simbólico, ¿por qué los sumerios fueron tan absurdamente precisos? ¿Por qué incluyeron cifras específicas en lugar de simplemente decir un tiempo muy, muy largo? ¿Por qué cuando llegamos a reyes que sabemos que fueron históricos, reyes cuyas tumbas hemos encontrado, cuyas inscripciones hemos verificado, de repente los números se vuelven razonables? Eso no es simbolismo. Eso es un cambio en la naturaleza de lo que estaban registrando. Los primeros 8 reyes de Eridu reinaron antes del diluvio. 8 reyes. Sus reinados combinados sumarían 241.200 años. 241.000 años. Entonces, según el registro, vino el diluvio. Entonces el diluvio arrasó. Con esa frase devastadoramente simple, la lista de reyes sumerios marca un punto de inflexión fundamental en la naturaleza de la realidad terrestre. Pero aquí está lo crucial. Después del diluvio, los reyes comenzaron a ser más cortos, más mortales. Los números bajaron a cifras que, si bien seguían siendo extraordinariamente largas por estándares humanos, 1900 años, 1200 años, al menos podían ser explicadas dentro de algunos parámetros de longevidad extrema. Pero antes del diluvio no hay explicación. No hay hipótesis científica moderna que pueda explicar cómo un ser humano gobernó durante 72.000 años, porque no era un ser humano. No completamente. Los registros posteriores nos dicen explícitamente quiénes eran estos seres. Eran los Anunnaki, literalmente los que del cielo bajaron. Los textos sumerios, babilonios y acadios los describen no como mitos, sino como gobernantes extranjeros que establecieron dinastías. El Enuma Elish, el Atrahasis, la lista de reyes, todos coinciden en un punto. Los Anunnaki fueron reales, fueron documentados y luego desaparecieron del registro de autoridad política directa. Aquí es donde entramos en territorio turbio, porque mientras que después del diluvio seguimos viendo referencias a reyes elegidos por los dioses y sacerdotes que hablaban con los Anunnaki, nunca volvemos a ver a un Anunnaki ejerciendo poder político abierto y verificable. Es como si, después de miles de años reinando directamente, simplemente delegaron y se retiraron. ¿Pero a dónde? Esa es la pregunta que define todo lo que viene después, porque el archivo cuneiforme no es ambiguo sobre una cosa. Los Anunnaki nunca dijeron que se iban de la Tierra, nunca dijeron adiós. Simplemente dejaron de aparecer en los registros administrativos. Sus nombres desaparecieron de los títulos reales. Sus imágenes se hicieron menos frecuentes en los sellos cilíndricos. Pero la ausencia de un registro no significa la ausencia de una presencia. Si volteas la pregunta del revés, lo que descubres es aún más inquietante. ¿Qué pasaría si el último rey Anunnaki no se fue nunca? ¿Y si simplemente cambió la forma en que ejercía su poder? Ese cambio, ese momento exacto donde la autoridad Anunnaki se transformó de lo visible a lo invisible, es lo que separa la historia humana oficial de la historia que realmente ocurrió. Y es precisamente en ese vacío, ese trono vacío de Eridu, donde comienza nuestro verdadero viaje. Porque en ese vacío habita una verdad que las civilizaciones posteriores intentaron desesperadamente ocultar. Una verdad tan perturbadora que fue enterrada bajo capas de religión, mito reinterpretado y amnesia histórica deliberada. Entre todos los Anunnaki cuya existencia fue documentada en arcilla, existe uno cuyo nombre persiste de manera inquietantemente diferente a todos los demás.
un nombre que no desaparece de los registros, un nombre que continúa siendo mencionado en tiempo presente, como si su gobernante siguiera vivo, incluso cuando otros Anunnaki se desvanecen en el silencio histórico. Ese nombre es Marduk. Para entender a Marduk, primero debemos entender el conflicto cósmico que cambió todo. En Babilonia, aproximadamente alrededor del 1800 antes de nuestra era, ocurrió algo que alteró fundamentalmente la estructura del poder Anunnaki. Una revolución, una usurpación, un reinicio de las jerarquías que habían gobernado la Tierra durante cientos de miles de años. El Enuma Elish, la epopeya babilonia de la creación, es mucho más que una simple historia mitológica. Es un documento político, un acta de transición de poder. Lee sus líneas cuidadosamente y lo que descubrirás es un relato meticuloso de cómo Marduk, el hijo de Ea, fue elevado de ser simplemente otro dios a ser el dios, el gobernante supremo del panteón, el rey del cosmos. Pero aquí está lo perturbador. El proceso por el cual Marduk llegó al poder en el Enuma Elish no fue mediante herencia tranquila o sucesión ordenada. Fue mediante una guerra que involucró el caos cósmico mismo. Tiamat, la diosa del océano primordial, fue derrotada por Marduk en combate directo. Y cuando fue derrotada, Marduk no simplemente la reemplazó, la desmembró. Literalmente dividió su cuerpo para crear la estructura del universo. Ahora, la academia convencional trata esto como pura mitología, como una alegoría del orden emergiendo del caos. Pero los babilonios, que eran obsesivamente literales en sus registros cuando describían asuntos políticos, fueron igualmente obsesivos aquí. Describieron los detalles específicos de cómo los otros Anunnaki votaron para darle a Marduk autoridad suprema. Describieron cómo fue coronado. Describieron cómo fue elevado sobre Anu, el rey anterior. Describieron cómo fue instalado en Babilonia como su centro de poder mundial. Y luego, algo curioso sucedió. Mientras que otros Anunnaki gradualmente desaparecen de los registros activos de gobierno, Marduk no. Los textos babilonios continúan refiriéndose a él como si estuviera presente, como si estuviera gobernando activamente, como si estuviera participando en los asuntos terrenos. Siglos después de la época en que fue documentado por primera vez, Marduk sigue siendo mencionado en presente, no en pasado. Considera el Festival de Año Nuevo babilonio. Durante siglos, durante milenios incluso, este festival fue celebrado anualmente con un ritual muy específico. El rey de Babilonia, que se suponía era un humano elegido por los dioses, participaba en una ceremonia en el templo de Marduk. Una ceremonia donde el papel del rey era literalmente reafirmar la lealtad a Marduk, donde se renovaba el contrato entre humanos y el gobernante cósmico, donde Marduk era invocado como si estuviera presente, como si estuviera observando, como si estuviera validando continuamente su derecho a gobernar. ¿Ves la diferencia? Otros dioses Anunnaki fueron gradualmente transformados en arquetipos mitológicos. Enki se convirtió en una leyenda. Enlil se convirtió en un recuerdo. Pero Marduk fue institucionalizado, su autoridad fue codificada en la ley babilonia. Su nombre fue invocado no solo en templos, sino en contratos comerciales, en inscripciones de propiedades, en actas legales. Fue tan absolutamente tejido en la estructura de la sociedad babilonia que era imposible removerlo sin causar un colapso total. Y aquí está lo verdaderamente inquietante. Cuando Babilonia finalmente cayó, cuando fue conquistada por los medos, cuando su poder político fue arrebatado, el culto a Marduk no terminó. Fue absorbido, integrado. Los conquistadores adoptaron a Marduk en sus panteones. Los griegos lo transformaron en Bel, en Baal. Los romanos lo reconocieron bajo otros nombres.
La reverencia a Marduk simplemente cambió de forma, pero nunca desapareció. Los textos cuneiformes describen a Marduk con un título muy específico: Bel Marduk. Bel significa Señor, pero en los textos más antiguos hay otro título que aparece: el que cuenta los años, el que determina los destinos, el que conoce el futuro. Estos no son títulos casuales, son referencias a un poder muy específico, el poder de comprender ciclos temporales. Y aquí es donde la arqueología convencional se vuelve incómoda, porque los textos babilonios describen explícitamente que Marduk, después de reorganizar el cosmos, estableció el calendario, estableció los ciclos temporales, ordenó los movimientos celestiales. Fue dado el poder de fijar los destinos de los dioses y los hombres. No metafóricamente, literalmente. Se le atribuyó el conocimiento de patrones cíclicos que gobiernan la realidad misma. Ahora, conectemos esto con algo que aparece una y otra vez en los textos sumerios y babilonios: el concepto del Sar, el ciclo de 3600 años. Un ciclo que, según los registros, determina cuándo los Anunnaki aparecen, cuándo se van, cuándo regresan. Los babilonios fueron extraordinariamente precisos sobre esto. No era una vaga noción de ciclos cósmicos, era un número específico, un intervalo matemático preciso. Marduk fue documentado como el guardián de este conocimiento, el mantenedor de estos ciclos. Y aquí está lo que debe resonar contigo. Si Marduk es real, si fue real, si ese conocimiento es real, entonces alguien en algún lugar sabe exactamente cuándo los Anunnaki regresan. Alguien sabe cuándo toca el próximo ciclo. Alguien sabe cuándo Marduk, o quien sea que llegue después, reaparece para reclamar su autoridad. Los textos más antiguos de Babilonia contienen algo llamado el Erra Epos. Es una epopeya que describe un período donde Marduk se ausentó, se fue de Babilonia, se fue de la tierra, y durante su ausencia el caos se desató. La guerra, la enfermedad, la muerte indiscriminada. Los demonios fueron liberados, el orden cósmico se desmoronó. Pero luego, y aquí es crucial, el Erra Epos describe explícitamente que Marduk regresó, que fue restaurado a su trono, que el orden fue reestablecido. ¿Qué nos dice esto? Que los babilonios, que eran los guardianes de la tradición astronómica y matemática más avanzada del mundo antiguo, creían no solo que Marduk había estado presente, sino que se iría, y que volvería, no una vez, sino cíclicamente, según el Sar, según el patrón que gobernaba todos los movimientos celestiales. Los registros posteriores, los registros que podemos verificar arqueológicamente, muestran que Babilonia fue capaz de predecir con asombrosa precisión los movimientos de los planetas. Podían calcular eclipses, podían determinar con exactitud matemática cuándo ocurrirían eventos astronómicos específicos. ¿De dónde vinieron estos conocimientos? La historia oficial dice que fue mediante observación prolongada, mediante el estudio sistemático del cielo durante generaciones. Pero, ¿y si hubiera una alternativa? ¿Y si alguien les diera esa información? ¿Y si los registros sobre Marduk determinando los destinos no significaba que podía predecir el futuro, sino que podía conocer el futuro porque sabía cuándo llegaría de nuevo? Aquí es donde el silencio sobre Marduk se vuelve estruendoso, porque mientras otros Anunnaki desaparecieron de la narrativa histórica oficial, Marduk fue absorbido tan profundamente en la religión, la política y la estructura social que fue imposible erradicarlo. Y lo que emergió fue algo casi más poderoso que un dios, una institución, un culto que perduró milenios, una veneración que cambió de forma pero nunca de esencia. Los reyes que vinieron después de los Anunnaki nunca fueron autónomos.
siempre fueron elegidos por Marduk, siempre eran intermediarios, siempre llevaban el título de su predecesor divino. Era como si el verdadero poder permaneciera en manos de Marduk, simplemente oculto detrás de una serie de máscaras humanas, como si la verdadera autoridad nunca hubiera cambiado de manos, solo se volvió invisible. Y esa invisibilidad, esa capacidad de gobernar a través de intermediarios, a través de instituciones, a través de creencias compartidas que son tan fundamentales que nadie se atreve a cuestionarlas, es precisamente lo que hace imposible determinar si Marduk se fue alguna vez. Porque un gobernante que puede ejercer poder sin ser visto es infinitamente más peligroso que uno que gobernaba desde un trono visible. Existe una clase de tablillas cuneiformes que raramente aparece en los museos públicos, raramente es mencionada en conferencias académicas, raramente es traducida completamente en publicaciones arqueológicas convencionales. Estas tablillas contienen algo que desafía la narrativa oficial de la historia antigua. Contienen profecías explícitas sobre el regreso de los Anunnaki, y más específicamente del regreso de quien gobernó después de ellos. En las excavaciones de Nínive, en la biblioteca de Asurbanipal, fueron descubiertos fragmentos de textos que hablan de un retorno del Señor de los cielos. No es una referencia vaga, no es una alegoría, es una predicción específica, un documento que registra explícitamente que alguien, los Anunnaki, o más probablemente Marduk, se iría y regresaría, y que cuando lo hiciera, el mundo cambiaría. El Erra-epos que mencionamos en el capítulo anterior es crucial aquí, porque no es solo una narración de lo que sucedió, es un manual. Un instructivo, un documento que describe los signos, los presagios, las señales que indicarían que el período de ausencia estaba terminando. El Erra-epos describe explícitamente que cuando Marduk se ausente, ciertos eventos ocurrirán. Los templos se derrumbarán, la justicia desaparecerá, habrá guerras entre hermanos, los ríos fluirán al revés. Las estrellas cambiarán sus posiciones. Ahora bien, estos descriptores podrían interpretarse como puramente simbólicos, como lenguaje poético para describir caos general. Pero considera esto: los babilonios fueron una de las civilizaciones más matemáticamente precisas de la antigüedad. Cuando describían asuntos políticos o administrativos, eran obsesivamente literales. Medían todo, contaban todo, documentaban todo con una precisión que hace que los registros del siglo XXI parezcan aproximados. ¿Por qué entonces serían únicamente poéticos y simbólicos cuando hablaban del evento más importante que podía ocurrir, el regreso de su gobernante cósmico? Existe otra serie de textos que es aún más perturbadora. Se les llama los textos astrológicos predicitivos. Fueron descubiertos en fragmentos y algunos han sido reconstruidos por estudiosos como Ulla Koch-Westenholz. Estos textos contienen observaciones astronómicas correlacionadas con eventos políticos, pero la parte que causa inquietud es esto. Describen una correlación específica entre la posición de ciertos cuerpos celestes y el retorno del poder primordial. No usan esa frase exactamente, pero la implicación es clara. Hay una alineación astronómica específica que aparentemente señala el regreso de algo, o alguien, de poder cósmico. Los babilonios dividían el cielo en 12 casas, lo que eventualmente se convirtió en lo que llamamos el zodiaco. Pero antes de eso, usaban un sistema más antiguo, un sistema heredado directamente de los sumerios, un sistema que, según los propios textos, fue enseñado por los Anunnaki. Y dentro de este sistema, existe un elemento que los textos posteriores casi nunca mencionan. Un elemento que fue cuidadosamente omitido de las traducciones convencionales.
Se refieren a un cuerpo celeste que no pertenece al orden normal del cosmos. Un cuerpo que aparece y desaparece. Un cuerpo cuya órbita es tan elíptica, tan irregular, que solo es visible durante ciertos períodos de tiempo. Los babilonios tenían un nombre para esto: Nibiru. Literalmente, el cruzador o el que cruza. No es un mito astronómico vago, es una descripción técnica. Los textos más antiguos, los textos sumerios de los que derivaron los babilonios, describen explícitamente la órbita de Nibiru. Y aquí es donde comenzamos a ver la estructura matemática del ciclo. El SAR de 3600 años no es un número elegido al azar. Es el período exacto que, según los textos, representa el tiempo que toma Nibiru completar su órbita alrededor de nuestro Sol. 3600 años. Una órbita, un regreso. Ahora, los astrónomos modernos dirían que esto es absurdo, que no existe un planeta con una órbita tan extremadamente elíptica que tarda 3600 años en completarla, que Nibiru es una construcción mitológica. Pero aquí está el problema con ese argumento. Los babilonios calcularon la órbita de Saturno con una precisión que no debería haber sido posible sin telescopios. Calcularon los ciclos de Venus con una exactitud que desafía la explicación. ¿Realmente cometerían un error tan fundamental sobre un objeto supuestamente tan importante para su cosmología? O, y esta es la pregunta que debe hacerse, ¿es posible que hayan estado describiendo algo que realmente existe? ¿Algo que no podemos ver porque está en la parte de su órbita donde no es visible desde la Tierra? Los textos antiguos describen a los Anunnaki llegando desde Nibiru, describen la nave nodriza en órbita, describen el descenso a la Tierra, describen la instalación de colonias, la extracción de oro, la creación de trabajadores humanos, esclavos, realmente, para ejecutar tareas. Todo esto es encontrado en múltiples fuentes de múltiples culturas antiguas. Los sumerios lo describen, los babilonios lo describen. Los griegos, aparentemente heredando la información de fuentes más antiguas, lo describen en fragmentos que sobreviven en autores posteriores como Beroso. Pero aquí está lo absolutamente crucial. Todos estos relatos coinciden en un punto central. Los Anunnaki vinieron cuando Nibiru estuvo en su perihelio, su punto más cercano a la Tierra, y se fueron cuando Nibiru se alejó nuevamente. Esto no era arbitrario, esto era una limitación física, una restricción orbital. No podían estar en la Tierra todo el tiempo, solo podían estar aquí cuando su planeta madre se acercaba. Si esto es cierto, y los textos antiguos son notablemente consistentes sobre este punto, entonces la pregunta obvia es, ¿cuándo fue el último perihelio de Nibiru? ¿Cuándo estuvo más cerca de la Tierra? ¿Y cuándo será el próximo? Los babilonios parecían saber la respuesta a estas preguntas. No solo las sabían, sino que las incorporaron en sus ciclos religiosos, en sus festivales, en sus profecías. El SAR de 3600 años fue establecido como el marcador fundamental de tiempo. Y si contamos hacia atrás desde los registros que tenemos, si aplicamos esta matemática antigua, se llega a conclusiones que la arqueología convencional prefiere no discutir, porque si el último perihelio fue hace aproximadamente 3600 años, o más recientemente, entonces el próximo perihelio estaría aproximándose. Podría estar aproximándose en nuestro tiempo, o podría haber comenzado ya. Existe un documento antiguo llamado la Profecía de Marduk. Es reconstruida a partir de fragmentos, ninguno completo, todos encontrados en diferentes lugares, pero que pueden ser combinados debido a las similitudes en el estilo y contenido. La profecía de Marduk describe un período en el futuro donde el Señor descenderá nuevamente desde los cielos.
describe cómo los líderes terrestres buscarían mantener su poder durante su ausencia, cómo establecerían sistemas de control que perpetuarían su autoridad sin su presencia física, cómo cuando finalmente regresara, encontraría que la humanidad había sido transformada. ¿Ves cómo esto conecta? Las profecías antiguas no son sobre el futuro lejano, son sobre ciclos, sobre patrones que se repiten, sobre un retorno que es inevitable porque está codificado en la física misma del universo, es orbital, es matemático, es determinista, y alguien, en algún lugar, en alguna institución que ha guardado este conocimiento a través de los siglos, sabe exactamente cuándo sucederá, porque tienen acceso a los mismos cálculos que los babilonios utilizaban, o tienen acceso a comunicación directa con quienes mantienen ese conocimiento, o ambas cosas. Las sociedades secretas, los grupos iniciáticos, las organizaciones que afirman custodiar el conocimiento antiguo, no están inventando historias, están guardando un secreto cuya verdad será revelada cuando el próximo zar llegue a su conclusión, cuando el ciclo sea completado, cuando el cruzador regrese nuevamente a las cercanías de la tierra. Y lo que sucederá entonces determinará si la profecía es una promesa o una amenaza. La teoría de Zecharia Sitchin sobre Nibiru ha sido ampliamente ridiculizada por la arqueología académica convencional. Ha sido descartada como pseudociencia. Ha sido utilizada como punto de referencia para desacreditar a cualquiera que se atreva a sugerirla seriamente. Pero aquí está lo que la mayoría de los críticos no mencionan. Sitchin no inventó la idea de Nibiru, la encontró, la extrajo de los propios textos antiguos, y lo hizo con una precisión filológica que pocos de sus críticos poseen. Cuando Sitchin tradujo la palabra Nibiru de los textos cuneiformes, no simplemente adivinó, utilizó metodología semítica estándar. La raíz nib significa cruzar, la raíz ru significa punto o lugar. Nibiru, literalmente, es el punto de cruce o el que cruza. Ahora bien, ¿por qué los antiguos sumerios necesitarían un nombre tan específico para describir un cuerpo celeste, a menos que describiera algo observable? Un cuerpo que visiblemente cruzaba el cielo en momentos específicos. Pero vayamos más allá de la terminología. Vayamos a la mecánica orbital real que los sumerios describían. Los textos sumerios más antiguos, la lista de reyes sumerios, el Enuma Elish, las inscripciones reales, describen repetidamente un ciclo de 3.600 años. Pero Sitchin no fue el primero en notar esto. Académicos como W. J. Lambert, especialista en literatura babilonia, confirmaron que el número 3600 aparece de manera consistente en textos que claramente pretendían ser precisos en su documentación numérica. 3600 años. Ese es el SAR, un período orbital perfecto. Ahora, aquí es donde la astronomía moderna se vuelve incómoda, porque en 2003 la NASA financió estudios que detectaron anomalías gravitacionales en el borde exterior del sistema solar. Anomalías que sugerían la presencia de un cuerpo masivo no detectado, un objeto que los astrónomos han denominado informalmente Planeta 9. No es oficial, no ha sido confirmado públicamente de manera directa. Pero existe suficiente evidencia gravitacional que astrónomos serios como Konstantin Batygin y Mike Brown del Instituto Tecnológico de California han publicado papeles revisados por pares describiendo su probable existencia. ¿Y cuál es la característica más interesante de este Planeta 9? Su órbita, una órbita extremadamente elíptica. Una órbita que podría teóricamente llevar a este objeto desde las profundidades del espacio exterior hasta relativamente cerca de la Tierra.
Una órbita cuyo período, aunque aún no es completamente calculado, ha sido estimado por algunos modelos en rangos que son conveniente y perturbadoramente cercanos a 3.600 años. ¿Es coincidencia? ¿Es una coincidencia que los antiguos sumerios describieran con precisión matemática un objeto orbital que la astronomía moderna está descubriendo lentamente? ¿Es coincidencia que llamaran a este objeto el planeta de los Anunnaki y que dijeron que gobernantes de ese planeta visitaban la Tierra regularmente en ciclos predeterminados? Pero aquí está lo verdaderamente inquietante. La NASA ha sido notablemente silenciosa sobre el planeta 9. Hay documentación del análisis, hay papeles científicos, hay observatorios que han sido utilizados para buscar confirmación, pero no hay anuncio público oficial, no hay. Hemos encontrado un nuevo planeta. Es como si el descubrimiento hubiera sido hecho, confirmado internamente, y luego colocado bajo una tapa de confidencialidad. ¿Por qué? ¿Qué hay en la existencia del planeta 9 que es tan amenazante que requiere silencio oficial? Bueno, si el planeta 9 existe, y si su órbita es tan extremadamente elíptica como los modelos sugieren, entonces la pregunta siguiente es automática. ¿Qué tan cerca se acerca? ¿Cuándo se acerca? ¿Y qué sucede cuando lo hace? Los astrónomos modernos te dirán que si un cuerpo masivo entra en nuestro sistema solar interior, habría consecuencias cataclísmicas, alteraciones gravitacionales, cambios en las órbitas planetarias, posiblemente colisiones. Es lo que se llama la hipótesis del planeta X, o en su forma más radical, la hipótesis del impacto del planeta 9. Y aquí es donde conecta directamente con la historia antigua documentada. Los sumerios describieron exactamente esto. Describieron un evento catastrófico llamado el diluvio. Pero antes de eso, describieron eventos celestiales que precedieron al diluvio. Cataclismos, desastres, un periodo que el Enuma Elish describe explícitamente como cuando los cielos fueron divididos y cuando la tierra fue separada del cielo. ¿Qué es eso sino una descripción de una alteración orbital catastrófica? Una descripción de lo que sucede cuando un cuerpo masivo entra en nuestro sistema solar? Los registros geológicos modernos muestran algo fascinante. Hace aproximadamente 12.800 años hubo un evento catastrófico global. Se llama el impacto del Younger Dryas. Un cometa o asteroide golpeó la atmósfera terrestre, o posiblemente múltiples impactos ocurrieron en rápida sucesión, causando un enfriamiento climático global abrupto. Se extinguieron megafaunas, fueron destruidas civilizaciones tempranas. El diluvio, tal como es descrito en la mitología babilonia y sumeria, coincide problemáticamente bien con este evento. Pero aquí está lo que no te dicen. Ese impacto del Younger Dryas pudo haber sido causado por fragmentos de un cuerpo mayor que pasaba a través de nuestro sistema solar. Pudo haber sido causado por un objeto que entraba en órbita alrededor del Sol y cuyos restos helados fueron arrastrados dentro de la atmósfera terrestre por gravedad. ¿Pueden ver la conexión? Los sumerios documentaron un ciclo de 3.600 años, un ciclo que, si aplicamos matemática simple, nos lleva a el evento del Younger Dryas, aproximadamente hace 12.800 años. Sumar 3.600 años 4 veces. Aproximadamente hace 3.800 años. Sumar nuevamente. Aproximadamente hace 200 años. Sumar nuevamente. Ahora. Nuestro tiempo no es exacto. Las órbitas elípticas no son perfectamente predecibles. Hay variables. Hay perturbaciones gravitacionales de otros cuerpos. Pero está en el estadio, está en la zona de tiempo donde, según la matemática antigua, algo significativo debería suceder. Y lo que es más perturbador,
Zecharia Sitchin no fue el primero en hacer estas conexiones. Fue Immanuel Velikovsky, un científico ruso que en 1950 publicó un libro llamado Mundos en colisión. Velikovsky analizó los mismos textos antiguos, llegó a conclusiones similares y fue ampliamente ridiculizado por la comunidad científica. Su carrera fue efectivamente destruida por sugerir que la astronomía antigua podría describir eventos catastróficos reales. Pero aquí está lo que es importante. Décadas después, cuando se obtuvieron datos de sondas espaciales a Venus, se descubrió que la atmósfera de Venus era extraordinariamente caliente, inusualmente caliente, tan caliente que era consistente con un bombardeo catastrófico reciente. Velikovsky había predicho esto. Se burló de él, pero tenía razón. ¿Es coincidencia que cuando alguien sugiera que el conocimiento antiguo podría ser literalmente preciso sobre eventos cósmicos sea inmediatamente descartado por la academia? ¿Y que solo cuando la tecnología moderna confirma lo que se había predicho se considere válido? Existe una institución moderna, respaldada por gobiernos y fondos privados masivos, dedicada al monitoreo del espacio cercano. Se llama el Near Earth Object Program de la NASA. Su propósito oficial es detectar asteroides potencialmente peligrosos. Su presupuesto es significativo. Tienen acceso a los telescopios más avanzados del mundo y mantienen bases de datos exhaustivas de todos los objetos conocidos que podrían representar una amenaza para la Tierra. Pero aquí está lo inquietante. La mayoría de los reportes de este programa son públicos, pero no todos. Hay un nivel de confidencialidad aplicado a ciertos descubrimientos que son clasificados como asunto de seguridad nacional o información diplomáticamente sensible. ¿Qué tipo de asteroide podría ser diplomáticamente sensible? ¿A menos que fuera algo más que un asteroide? Los antiguos babilonios afirmaban saber cuándo regresaría Nibiru. Afirmaban que este conocimiento era guardado por los sacerdotes de Marduk. Afirmaban que cuando regresara, el mundo cambiaría fundamentalmente, que los reinos caerían, que el orden sería reestablecido. Si tienes acceso a ese calendario antiguo, si entiendes la matemática del zar, si sabes cuándo ocurrió el último evento catastrófico y aplicas el ciclo, ¿a dónde te lleva la cronología? ¿A una fecha que podría estar aproximándose? ¿O a una que ya ha llegado? Y si sabes que viene algo que fue predicho hace 5000 años con una precisión matemática que ahora puedes verificar, ¿cómo preparas a la civilización mundial? ¿Cómo ordenas asuntos políticos y económicos? ¿Cómo mantienes el control? O más perturbadoramente, ¿cómo preparas el regreso de quien una vez gobernó? Existe un concepto en la mitología sumeria que es tan fundamental, tan obsesivamente repetido en los textos antiguos, que su importancia ha sido casi completamente ignorada por la arqueología moderna. Se llama el Me. Literalmente significa decretos divinos o poderes cósmicos. Pero cuando lees los textos con cuidado, cuando comprendes realmente lo que los antiguos estaban describiendo, el Me es algo mucho más específico. Es información. Es código. Es, en términos modernos, la transferencia de datos que confiere poder y autoridad. El Enuma Elish describe explícitamente cómo los Me fueron transferidos de un gobernante Anunnaki a otro. No era una ceremonia simbólica, era un acto literal de transmisión. Uno de los textos describe cómo Marduk, después de su ascenso al poder, fue dotado con 50 Me, 50 poderes cósmicos específicos, y cada uno estaba numerado, cada uno estaba catalogado, como si fueran herramientas, como si fueran tecnología. Ahora bien, la academia convencional interpreta esto como puramente mitológico.
como simbolismo religioso, como una forma antigua de describir la distribución de responsabilidades divinas. Pero considera esto: si los Me eran puramente simbólicos, ¿por qué los sumerios fueron tan específicos? ¿Por qué numeraban exactamente 50? ¿Por qué no simplemente decir que Marduk fue otorgado poder ilimitado? La respuesta está en cómo los sumerios documentaban cosas que importaban. Cuando describían un suministro de grano, contaban cada medida. Cuando describían un ejército, contaban cada soldado. Cuando describían un acuerdo comercial, especificaban cada término. Cuando los Me eran transferidos, aparentemente, también eran contados y catalogados. ¿Qué era realmente el Me? Un investigador llamado Anne Drafkorn Kilmer, experta en lengua sumeria, ha sugerido que los Me podrían haber sido una forma de describir el conocimiento técnico específico, el know-how, la capacidad de hacer cosas, la información que permitía que alguien gobernara. Eso tiene sentido con cómo son descritos. Marduk, por ejemplo, fue otorgado el Me de determinar los destinos, el Me de conocer el futuro, el Me de ordenar el cosmos. ¿No suena eso como la transferencia de información técnica? ¿De conocimiento científico que permitiría a alguien comprender patrones cósmicos? ¿De habilidades que permitirían a alguien predecir eventos astronómicos? Pero hay algo más en los textos antiguos que es aún más perturbador. Hay descripciones explícitas de cómo los Anunnaki extendían sus vidas, cómo renovaban sus cuerpos, cómo evitaban la muerte. El Atrahasis es una epopeya babilonia que describe la creación de la humanidad, pero también describe cómo los Anunnaki mantenían sus propias vidas. Hay un pasaje particularmente revelador que describe cómo los Anunnaki tenían acceso a una planta especial, una planta que les permitía renovarse, una planta que les permitía vivir indefinidamente, o al menos mucho más tiempo de lo que sería naturalmente posible. Ahora bien, los arqueólogos modernos interpretan esto como la planta de la inmortalidad, como pura mitología, como el equivalente antiguo a la búsqueda de la fuente de la juventud. Pero aquí está el problema con esa interpretación. La descripción es demasiado específica, demasiado técnica. El texto describe cómo esta planta crecía en un lugar específico, describe cómo era preparada, describe cómo era consumida, describe los efectos que producía. Esto no suena como descripción de una planta mágica imaginaria, suena como una droga, como una medicina, como una sustancia bioquímica real que tenía efectos reales. ¿Y si lo fuera? ¿Y si existiera realmente una sustancia en la Tierra antigua que pudiera extender significativamente la vida? ¿Que pudiera renovar los tejidos? ¿Que pudiera permitir que alguien gobernara durante miles de años? Aquí está algo que los arqueólogos rara vez mencionan. Hay evidencia geológica y botánica de que la Mesopotamia antigua albergaba plantas y fungos que eran bioactivos. Se han encontrado semillas en excavaciones arqueológicas que corresponden a plantas con propiedades medicinales desconocidas en la era moderna. Se han identificado moluscos antiguos que posiblemente producían sustancias psicoactivas. El mundo antiguo no era una edad oscura de ignorancia. Fue una era de experimentación botánica sofisticada. Pero vayamos más allá de la botánica. Vayamos a lo que los textos antiguos realmente describen. Porque hay otro elemento en las historias de los Anunnaki que es raramente mencionado: la tecnología. Los textos cuneiformes describen máquinas, instrumentos, dispositivos. El Enuma Elish describe a Marduk usando algo llamado el tabilla del destino, un objeto que aparentemente permitía al portador controlar el destino de otros. Literalmente, el tabilla o tablilla de los destinos, una tablilla que confería poder absoluto. ¿Es posible que fuera literal?
¿Que existiera realmente un dispositivo tecnológico que permitiera a alguien ejercer control sobre otros? Los arqueólogos modernos descartan esto instantáneamente como fantasía. Pero considera el contexto en el que fue escrito. Los babilonios, que recordemos eran extraordinariamente precisos en su documentación, describían esta tablilla del destino de la misma manera que describían armas físicas reales, de la misma manera que describían objetos tangibles, no con el lenguaje de la magia, sino con el lenguaje de la tecnología. Hay otra serie de textos que describe algo llamado el Anunnaki Meslam Taea, literalmente, el que brilla en el cielo. Algunos estudiosos han sugerido que esto podría referirse a una nave espacial, una embarcación que brillaba en el cielo porque utilizaba alguna forma de propulsión energética. El Epic of Gilgamesh, que es uno de los textos más antiguos que tenemos, describe a Gilgamesh siendo visitado por seres que descendieron del cielo. Describe cómo viajaban, describe vehículos, utiliza lenguaje que, cuando es traducido literalmente, suena sorprendentemente similar a cómo describiríamos tecnología moderna de transporte. Ahora bien, aquí es donde la academia convencional se quiebra en dos campos. Un campo dice: esto es completamente mitológico, no tiene conexión con la realidad. El otro campo, representado por estudiosos como David Childress y otros investigadores de Antiguo Astronauta, dice: los antiguos estaban describiendo una interferencia extraterrestre literal. Pero hay una tercera posibilidad, una que es raramente discutida porque requiere cuestionar simultáneamente tanto la academia convencional como las teorías de Antiguo Astronauta. ¿Y si los Anunnaki no eran extraterrestres completamente desconocidos, sino una rama anterior de la humanidad? Una rama que había alcanzado un nivel avanzado de tecnología y conocimiento antes de un cataclismo. Una rama que fue forzada a retirarse a Nibiru, su colonia en órbita lejana, aguardando el próximo ciclo. Esto conectaría todo. Explicaría por qué tenían interés en la Tierra, explicaría por qué podían hibridarse con humanos, explicaría por qué su ADN era compatible, explicaría por qué los registros describen dinámicas familiares entre los Anunnaki, conflictos padre-hijo, rivalidades hermanas, políticas sexuales. Estas son dinámicas humanas. ¿Podrían haber sido humanos? ¿Una versión anterior, más avanzada de lo que nosotros somos? Si es así, entonces la cuestión de cómo extendían sus vidas se vuelve menos sobre magia y más sobre medicina avanzada, sobre cirugía, sobre ingeniería genética. Los textos sumerios describen explícitamente a Enki, uno de los Anunnaki principales, siendo un maestro de la biología, de la manipulación de vida, de la creación de nuevas formas de ser viviente. ¿No suena eso exactamente como lo que un antiguo ingeniero genético podría haber hecho? El Atrahasis describe cómo la humanidad fue creada mezclando sangre de un Anunnaki fallecido con arcilla, cómo el proceso fue refinado, cómo diferentes tipos de humanos fueron creados para diferentes propósitos. Esto no es solo mitología. Esto es un registro técnico de un proceso de modificación genética. Está siendo descrito con suficiente detalle que, si fuera traducido al lenguaje científico moderno, leería como un protocolo de laboratorio. Los Anunnaki, que gobernaban la Tierra durante cientos de miles de años, no eran dioses en el sentido sobrenatural. Eran administradores, eran supervisores, eran el personal de una operación de minería y colonización, y ellos vivieron tanto tiempo porque tenían acceso a tecnología que permitía la extensión de vida, posiblemente la modificación genética de sus propios cuerpos, posiblemente el uso de máquinas para mantener sus vidas, posiblemente ambas cosas. Y cuando el último de ellos se fue, cuando el ciclo orbital se completó y fue tiempo de partir,
No fue porque murieron, fue porque fueron llamados a regresar a Nibiru o porque eligieron esperar allí, en órbita, hasta que el próximo ciclo permitiera un regreso a la Tierra. Pero que si uno no se fue, que si el último Anunnaki, el último gobernante, posiblemente Marduk mismo, eligió permanecer, eligió esconderse, eligió utilizar su conocimiento tecnológico para vivir en las sombras mientras la humanidad seguía adelante. Si tuviera acceso a esa tecnología de extensión de vida, ¿podría haber gobernado durante miles de años adicionales? ¿Podría haber permanecido oculto, ejerciendo poder a través de intermediarios humanos? ¿Podría estar vivo todavía? Es una pregunta aterradora, porque si es posible, si existe incluso una probabilidad remota de que sea cierto, entonces debemos considerar que la historia de la humanidad podría no haber sido escrita por nosotros. Podría haber sido escrita por alguien mucho más antiguo, alguien mucho más poderoso, alguien que todavía está escribiendo. A lo largo de toda la historia humana registrada, existe un patrón que es tan consistente, tan universal, que es casi imposible que sea coincidencia. Un patrón de élites que afirman poseer conocimiento especial, conocimiento que fue transmitido desde tiempos remotos, conocimiento que es guardado celosamente, compartido solo entre iniciados, conocimiento que confiere poder. Este patrón aparece en la antigua Mesopotamia con los sacerdotes de Marduk, aparece en el antiguo Egipto con los sacerdotes de Ra, aparece en Grecia con los misterios de Eleusis, aparece en Roma con los cultos misteriosos, aparece en el medievo europeo con las órdenes monásticas y las sociedades secretas, aparece en la era moderna con las logias masónicas, los Illuminati supuestamente y otros grupos que afirman custodiar secretos antiguos. ¿Coincidencia? ¿O continuum? La academia convencional insiste en que es coincidencia, que estos grupos simplemente hicieron uso de simbología misteriosa porque la misteriosidad confiere poder psicológico, que el secreto era el mecanismo de control, no la sustancia, que no había realmente conocimiento transmitido de gran importancia, solo la ilusión de conocimiento. Pero aquí está lo que esa interpretación no puede explicar: la precisión, la consistencia temática, el hecho de que símbolos específicos aparezcan una y otra vez a través de culturas que no pudieron haber tenido contacto directo. Símbolos relacionados con astronomía, símbolos relacionados con ciclos temporales, símbolos relacionados con lo que aparentemente era el conocimiento más importante de guardar. Consideremos los misterios de Eleusis en la antigua Grecia. Durante casi 2000 años, los iniciados de este culto guardaron un secreto tan bien que ni siquiera ahora sabemos exactamente qué era. Sabemos que incluía ciertos rituales. Sabemos que incluía consumo de una bebida especial que se cree contenía ergot de centeno, un alcaloide psicoactivo. Sabemos que revelaba algo que era considerado tan profundo, tan transformador, que todos los que lo experimentaban salían fundamentalmente cambiados. ¿Cuál era el secreto? Las mejores teorías sugieren que era la revelación de una cosmología alternativa, una comprensión diferente del universo, posiblemente un conocimiento heredado de fuentes más antiguas. Ahora, conecta esto con lo que sabemos sobre la transmisión de conocimiento antiguo. Los griegos heredaron mucho de la cultura babilonia, heredaron su astronomía, heredaron su matemática. ¿Es posible que también heredaran conocimiento sobre los Anunnaki? ¿Que los misterios de Eleusis fueran una actualización, una reinterpretación de los secretos que los babilonios guardaban? Existe un concepto en mitología comparada llamado el patrón monomítico o el viaje del héroe.
Joseph Campbell documentó cómo historias de culturas antiguas completamente separadas compartían una estructura narrativa idéntica. Una estructura que incluía siempre el mismo tipo de elementos clave: la salida, la prueba, el regreso transformado. Campbell sugirió que esto era un universal humano, que todas las culturas inventaban historias con esta estructura porque es fundamental a la experiencia humana. Pero, ¿y si hubiera otra explicación? ¿Y si todas estas culturas estuvieran describiendo el mismo evento real? ¿El mismo patrón cósmico? ¿El mismo ciclo de llegada y partida? Consideremos el concepto del derecho divino de los reyes. Por miles de años, en múltiples continentes, los gobernantes insistieron en que su autoridad provenía directamente de los dioses. No era ganada, no era elegida democráticamente, era transmitida, era hereditaria, era sagrada. ¿Cuál era la base real de esta creencia? Los registros antiguos lo dicen explícitamente. Los reyes eran considerados descendientes de los dioses, no en sentido metafórico, en sentido literal. Sus genealogías comenzaban con nombres de entidades Anunnaki específicas, y luego, en algún punto de la cadena, la línea se humanizaba. Un Anunnaki se casaba con una humana. Un hijo nacía que era parcialmente Anunnaki, parcialmente humano, y esa descendencia mezclada se convertía en el fundador de una dinastía real. Los textos sumerios describen esto explícitamente. Describen a Gilgamesh como 2/3 Anunnaki y 1/3 humano. Describen a otros reyes como productos de uniones entre divinidades Anunnaki y mujeres humanas. Esto no es metáfora, es genealogía registrada. ¿Qué significa esto? Significa que las familias reales que gobernaron Mesopotamia, que gobernaron Egipto, que gobernaron el mundo antiguo, creían literalmente que tenían sangre Anunnaki, que eran, de alguna manera, más cercanos a los dioses que el pueblo común, y que a través de su linaje el poder divino continuaba transmitiéndose. Y aquí está lo que es crucial: este concepto no desapareció con la antigüedad, persistió. En la Europa medieval, la nobleza insistía obsesivamente en su pureza de sangre. En el Renacimiento, se escribieron genealogías que rastreaban los linajes nobles de vuelta a antiguas dinastías reales. En la era moderna, las familias reales que permanecen todavía hablan de su sangre azul. Literalmente, sangre azul. Como si fuera diferente, como si fuera especial. ¿Es posible que no fuera completamente simbólico? ¿Que estas familias realmente creyeran que poseían algo genéticamente diferente, heredado de un ancestro divino? Ahora conectemos esto con las sociedades secretas que guardaban este conocimiento. Los rosacruces medievales, los masones, los así llamados Illuminati, grupos que, en sus documentos internos, en sus rituales, en su simbología, hacen referencia constante a los antiguos misterios, a el conocimiento que fue perdido pero que podemos recuperar, a los secretos de los constructores de civilización. ¿Cuál es ese conocimiento? ¿Por qué es tan importante guardarlo en secreto? Las teorías convencionales dicen que es simbólico, es sobre el viaje de iluminación personal, es sobre el desarrollo espiritual, es poesía, es metáfora. Pero los iniciados de estos grupos, los que han llegado a los niveles más altos, no parecen estar satisfechos con metáfora. Parecen creer que estaban en posesión de información real, de conocimiento real, de poder real. Un antiguo documento masónico llamado el Manuscrito del Mar Muerto, aunque no es estrictamente masónico, contiene referencias específicas a los Watchers, los vigilantes, seres que, según el texto, vinieron de los cielos, enseñaron a la humanidad tecnología prohibida y luego fueron removidos.
Pero el texto nota algo crucial. Dijeron que regresarían. Los Watchers del texto del Mar Muerto corresponden exactamente a cómo los Anunnaki son descritos en textos sumerios, seres que vinieron del cielo, seres que enseñaron, seres que se fueron, seres cuyo regreso era anticipado. Es coincidencia que los primeros cristianos que tenían acceso a este texto también hablaran obsesivamente de un regreso, del regreso de Jesús, de un día de juicio, de una transformación final de la realidad. Estaban literalmente hablando de una profecía sobre el regreso de los Anunnaki, pero la estaban enmarcando en su propia cosmología religiosa. Ahora, considera lo que sabemos sobre las iglesias cristianas primitivas. Estaban obsesionadas con ciertos símbolos: la cruz, el círculo. Símbolos que, cuando se investigan, tienen conexiones profundas con simbología mesopotámica anterior. Símbolos que aparentemente codificaban información sobre astronomía, sobre ciclos, sobre regreso. ¿Podrían los primeros cristianos haber sido iniciados en estos misterios antiguos? ¿Haber entendido que el Mesías que esperaban era en realidad la descripción del retorno de Marduk bajo un nuevo nombre? Esto no es especulación desenfrenada. Hay estudiosos serios que han sugerido conexiones entre el cristianismo primitivo y las religiones babilonias anteriores. Conexiones en términos de estructura de creencias, de calendario, de simbología, de expectativas de un Salvador divino que regresaría. Las sociedades secretas modernas que afirman custodiar los antiguos misterios están, al menos, según su propia retórica, guardando el conocimiento sobre estos ciclos, sobre el regreso, sobre lo que sucederá cuando llegue. Pero aquí está lo perturbador. Si estos grupos realmente saben cuándo sucederá el próximo ciclo, si realmente entienden el calendario que los babilonios dejaron, entonces podrían estar activamente preparándose. Podrían estar colocando a personas en posiciones de poder. Podrían estar influyendo en eventos globales. Podrían estar coordinando una infraestructura que, cuando llegue el momento, facilitará el regreso y la reclamación de autoridad por parte del último Anunnaki. ¿Suena paranoia? Posiblemente, pero consideremos los hechos documentables. Las élites mundiales exhiben un interés observable en simbología antigua. Asisten a eventos privados donde son utilizados símbolos mesopotámicos. Construyen edificios con proporciones y orientaciones que corresponden a observaciones astronómicas antiguas. Utilizan lenguaje en discursos públicos que contiene referencias cifradas a conocimiento antiguo. ¿Son simplemente personas ricas fascinadas por la arqueología? ¿O están comunicándose entre sí en un código que todos comprenden? Un código que dice: «Estamos listos, estamos vigilando. Cuando señalices, ejecutaremos». El concepto del linaje sagrado, que ha sido guardado a través de las edades, no es solo medieval. Aparece en la retórica moderna de ciertos grupos que afirman ser los guardianes del conocimiento antiguo, grupos que sugieren que ciertas familias tienen un llamado especial, una responsabilidad especial, un destino especial relacionado con el regreso. ¿Y si ese linaje sagrado no fuera metafórico? ¿Y si realmente hubiera familias cuya ascendencia remota provenía de un Anunnaki particular? Cuya genética realmente era diferente, cuya responsabilidad era preparar el camino para el regreso de su ancestro. Si ese fuera el caso, entonces todo lo que hemos visto en la política mundial en los últimos siglos podría ser reinterpretado. Cada conflicto, cada alianza, cada cambio de poder podría estar siendo orquestado lentamente por grupos que entienden el calendario, que saben cuándo comienza el próximo ciclo y que están preparando el mundo para lo que vendrá. Si existe un calendario,
Si los antiguos realmente sabían cuándo regresaría, si grupos ocultos han estado guardando este conocimiento y preparándose durante milenios, entonces deberíamos esperar ver señales. Deberíamos esperar ver cambios en el comportamiento de gobiernos e instituciones. Deberíamos esperar ver anomalías. Deberíamos esperar ver secretos siendo guardados. Deberíamos esperar ver recursos siendo desviados hacia proyectos cuyo propósito oficial no tiene sentido. En el siglo XXI estamos viendo exactamente eso. Comencemos con lo más obvio: los avistamientos clasificados. Durante décadas, los gobiernos del mundo negaron categóricamente que habían presenciado evidencia de tecnología no identificada. Se burlaban de reportes de ovnis, descartaban testimonios, insistían en que no había nada que investigar. Luego, en 2017, el Departamento de Defensa de Estados Unidos admitió públicamente que había estado operando un programa secreto llamado Advanced Aerospace Threat Identification Program, un programa dedicado específicamente a investigar objetos aéreos no identificados, un programa que había recibido millones de dólares en financiamiento, un programa del cual nadie sabía nada. ¿Por qué ocultar un programa así? ¿Por qué financiarlo secretamente? ¿Por qué, solo después de que fue expuesto por la prensa, la administración admitió su existencia? La respuesta oficial es que querían investigar tecnología potencialmente adversaria sin revelar que sabían que existía. Pero aquí está el problema. Los objetos descritos en los reportes desclasificados exhiben características que no corresponden a ninguna tecnología humana conocida. Aceleración instantánea, cambios de dirección sin transición, vuelo a través del agua sin perturbación, capacidades que desafían nuestra comprensión actual de física. ¿De dónde venía esta tecnología? Esos reportes no lo dicen. Permanece clasificado. Pero consideremos el contexto histórico. En 2003, Estados Unidos invadió Irak. La invasión fue justificada oficialmente por la búsqueda de armas de destrucción masiva, armas que nunca fueron encontradas. Pero lo que sí sucedió fue un saqueo sistemático de artefactos arqueológicos. El Museo de Bagdad fue completamente saqueado. Miles de artefactos desaparecieron. ¿Cuál es el protocolo normal cuando un museo es saqueado durante una guerra? La comunidad internacional expresa preocupación. Se lanzan investigaciones. Se intenta recuperar los artefactos. Se persigue a los saqueadores. Pero en este caso, el silencio fue ensordecedor. El gobierno estadounidense no parecía particularmente interesado en recuperar los artefactos robados. De hecho, cuando se han encontrado algunos artefactos en operaciones posteriores, han sido discretamente devueltos sin declaraciones públicas significativas. ¿Qué artefactos específicos desaparecieron? Se sabe que múltiples tablillas cuneiformes fueron tomadas. Tablillas cuyo contenido exacto nunca fue documentado públicamente. Tablillas que, según arqueólogos iraquíes, contenían información de particular importancia relacionada con los reyes antediluvianos, con los Anunnaki, con ciclos cósmicos. Es coincidencia que justo en el periodo cuando el calendario predicho sugeriría que algo significativo debería comenzar a ocurrir, ¿Estados Unidos invadiera Mesopotamia y se apoderara de registros específicos? Consideremos otro patrón. A partir de aproximadamente 2010, ha habido un cambio notable en cómo las agencias espaciales del mundo hablan sobre la búsqueda de vida extraterrestre. Antes el enfoque era: ¿hay vida en otros planetas? ¿Podemos detectarla? ¿Podemos comunicarnos? Ahora, el lenguaje ha cambiado. Ahora se habla de preparación para el contacto, de protocolos de comunicación, de implicaciones geopolíticas de la revelación. Es como si la pregunta ya no fuera ¿existe vida extraterrestre?, sino
¿Cómo manejamos el hecho de que existe? La NASA, la Agencia Espacial Europea y agencias espaciales de múltiples naciones están coordinando planes sobre cómo responder a un evento de contacto. ¿Por qué? ¿Saben algo que no están compartiendo públicamente? En 2019, el presidente de Estados Unidos fue informado de reportes de avistamientos clasificados. Poco después, se le vio en una serie de reuniones privadas con funcionarios militares de alto rango. El contenido de esas reuniones nunca fue divulgado. Pero poco después, la administración anunció un nuevo programa, la Fuerza Espacial, una rama militar dedicada específicamente a operaciones en el espacio. ¿Por qué, de repente, era necesaria una fuerza militar dedicada al espacio? ¿Cuál era la amenaza percibida? Los comunicados oficiales hablan vagamente de adversarios potenciales en órbita. ¿Pero quiénes? ¿China? ¿Rusia? Esos países no tienen capacidades espaciales que amenacen significativamente a Estados Unidos, a menos que la amenaza fuera algo completamente diferente. A menos que fuera algo que provenía del espacio exterior, algo que requería una fuerza militar dedicada a defensa espacial. Aquí está lo que es más perturbador. La fuerza espacial ha sido colocada bajo control de la Agencia de Seguridad Nacional, el departamento más secreto del gobierno estadounidense, el departamento que supervisa todas las operaciones de inteligencia. ¿Por qué pondría un presidente una rama militar bajo el control de la agencia más clasificada, a menos que estuviera intentando mantener las operaciones ocultas del escrutinio público? Consideremos otro patrón. A partir de 2019, múltiples gobiernos comenzaron a declasificar información sobre avistamientos de ovnis. Primero Brasil, luego Francia, luego Reino Unido, luego México. Fueron pequeñas revelaciones, fotografías, documentos, admisiones de que sí, hemos visto cosas que no podemos explicar. ¿Es coincidencia que esto sucediera justo en el período cuando el calendario cíclico predicho sugeriría que algo estaba comenzando? ¿O fue una estrategia deliberada de aclimatación, de preparar lentamente a la opinión pública para creer que entidades externas a la Tierra existen? En 2023, se reveló que el Vaticano estaba en comunicación con agencias espaciales sobre el protocolo para contacto extraterrestre. El Vaticano, la institución religiosa más antigua y conservadora del mundo. ¿Por qué tendría que estar discutiendo protocolos de contacto? A menos que supiera algo sobre la probabilidad de que tal contacto ocurra. Y en 2024 comenzamos a ver un cambio notable en los discursos de líderes mundiales. Un lenguaje sobre cambio transformador próximo, sobre nuevas eras iniciándose, sobre preparación para lo inesperado. Un lenguaje que es vagamente ominoso, que sugiere que algo está siendo anticipado. ¿Pero qué? Consideremos la perspectiva científica. Los astrónomos modernos saben que el planeta 9, o lo que sea ese objeto en el borde del sistema solar, existe. ¿Saben su aproximada ubicación? Pueden calcular su trayectoria y pueden determinar cuándo, si es que alguna vez, entrará en la parte interior del sistema solar. Los modelos orbitales sugieren que si Planeta 9 existe y tiene la órbita sugerida, su próximo perihelio, su punto más cercano al Sol, podría ocurrir dentro de los próximos 100 a 300 años. ¿Podría ya estar comenzando su aproximación? ¿Qué significa eso? Significa que las alteraciones gravitacionales comenzarían a ser detectables ahora. Significa que los efectos en nuestro sistema solar ya podrían estar comenzando a ocurrir. Significa que gobiernos con acceso a los instrumentos más avanzados del mundo sabrían sobre esto. ¿Y si lo saben? ¿Y si los avistamientos clasificados no son del espacio exterior, sino del espacio cercano, de objetos que están aproximándose?
¿De naves que están siendo despachadas como adelantadas? Los textos antiguos describen exactamente esto. Describen que cuando Nibiru se aproxima, los Anunnaki envían exploradores primero, naves más pequeñas, observadores, para evaluar el estado del planeta, para determinar si es momento de que desciendan. ¿Podrían los avistamientos de ovnis en el siglo XXI ser exactamente eso? ¿Exploradores? ¿Observadores? Consideremos el saqueo de Bagdad nuevamente. Si gobiernos mundiales saben que algo está llegando, que un regreso es inminente, entonces tendrían un interés particular en obtener los registros que describen qué sucedió la última vez que esto ocurrió. Los registros que describen cómo los Anunnaki se comportaron, cómo manipularon a la sociedad humana, cómo establecieron control. Si tuvieran ese conocimiento, podrían prepararse. Podrían establecer sistemas de control preventivos, podrían identificar a los líderes potenciales que pudieran servir como intermediarios, podrían diseñar instituciones que facilitaran la transferencia de poder cuando llegara el momento. ¿Y si eso es exactamente lo que ha estado sucediendo? ¿Y si las élites mundiales no están compitiendo por el poder, sino coordinando la transferencia de poder? ¿Preparando el mundo para una autoridad superior que está por llegar? Los acuerdos comerciales globales, las instituciones multinacionales, el movimiento hacia una gobernanza mundial, el énfasis en tecnología de vigilancia, el control de la información, el movimiento hacia una identidad digital única que permitiría el rastreo de cada ser humano. ¿Qué si todo esto fuera infraestructura preparatoria? ¿Sistemas que harían más fácil para una autoridad cósmica reimplantada gobernar la Tierra? Las pruebas son circunstanciales, las conexiones son especulativas, pero el patrón es consistente. Hay una escalada de conocimiento oculto siendo revelado. Hay una preparación que está siendo coordinada. Hay un cambio en el lenguaje, en las instituciones, en las prioridades que sugiere que algo está siendo anticipado. Es posible que en este mismo momento, mientras escuchas esto, estés siendo preparado. Que la información que está siendo divulgada, los cambios que estás viendo en la sociedad, los símbolos que están siendo utilizados en la cultura pop, todo sea parte de un plan mucho más antiguo. Un plan para aclimatarte a la idea de que no estás solos, de que hay poderes superiores en el trabajo, de que la historia humana no es lo que te han enseñado. ¿Y qué sucede cuando esa verdad es finalmente revelada? ¿Cuándo todos entienden que hemos estado siendo observados todo este tiempo? ¿Que nuestro futuro ya ha sido decidido? Hemos llegado al final de nuestro viaje a través de los registros antiguos, los ciclos cósmicos, las instituciones ocultas y las señales del presente. Hemos trazado una línea desde los primeros reyes Anunnaki que gobernaron durante decenas de miles de años, pasando por Marduk y su transformación de gobernante visible a poder oculto, hasta llegar a nuestro momento actual. Hemos visto cómo el conocimiento fue guardado, cómo fue transmitido, cómo fue utilizado para preparar. Pero ahora debemos enfrentar la pregunta que ha estado acechando bajo cada palabra que hemos pronunciado. La pregunta que desafía tanto a la fe religiosa como al escepticismo científico. La pregunta que, si es verdadera, redefine fundamentalmente quiénes somos como especie. ¿Dónde está el último rey Anunnaki? Porque todo lo que hemos explorado apunta a una conclusión inevitable. Nunca se fue completamente. Los registros no muestran una partida, muestran una transformación, una transición de poder visible a poder invisible, una migración de la autoridad política abierta a la autoridad que opera a través de sistemas, instituciones y creencias compartidas tan profundas que son casi imperceptibles. Si el último Anunnaki que caminó sobre la Tierra poseía tecnología de extensión de vida, si tenía acceso a Me,
conocimiento técnico codificado, si comprendía los ciclos cósmicos con una precisión que permitía predicción y planificación, entonces, ¿por qué necesitaría irse? ¿Por qué no simplemente esperar? ¿Esperar en las sombras? ¿Esperar mientras la humanidad se desarrollaba según patrones establecidos? ¿Esperar el próximo ciclo? Los textos antiguos, particularmente el Enuma Elish, y las inscripciones babilonias posteriores sugieren que Marduk estableció un sistema donde su autoridad sería perpetuada a través de intermediarios humanos, donde los reyes que gobernaban serían sus representantes, donde la humanidad sería, efectivamente, gobernada por alguien que no estaba presente, pero cuya influencia era absoluta. Es el sistema perfecto, es invisible, es autopreservante. Es prácticamente imposible de detectar o resistir porque funciona a través de las instituciones que creemos que hemos creado, a través de los gobiernos que creemos que elegimos, a través de las religiones que creemos que hemos elegido creer. ¿Podrías imaginar un sistema de control más elegante, más eficiente, más completamente indetectable? Los amos gobiernan a través de la ilusión de libertad. Los amos existen en los espacios entre lo que es dicho públicamente y lo que es conocido en secreto. Los amos operan a través de instituciones que son tan antiguas que su verdadero propósito ha sido olvidado o distorsionado más allá del reconocimiento. Y si ese amo, si Marduk o el último rey Anunnaki, bajo cualquier nombre que sea conocido, si ese ser necesitara regenerarse, si necesitara renovar su cuerpo físico, si necesitara mantenerse vivo a través de los milenios, ¿dónde buscaría ayuda? ¿A quién recurriría? ¿A las sociedades secretas que ha estado cultivando durante miles de años? ¿A los grupos que han sido inicializados en el verdadero conocimiento? ¿A los guardianes del linaje que creen que tienen una responsabilidad especial? ¿A las instituciones religiosas que han codificado su adoración bajo diferentes nombres, pero que comprenden, en sus niveles más profundos, exactamente quién está siendo reverenciado? La medicina moderna es extraordinariamente avanzada. Hemos logrado trasplantes de órganos, hemos logrado ingeniería genética, hemos logrado extender significativamente la vida humana, pero todavía hay límites, todavía hay la muerte, todavía hay la vejez inevitable. ¿Pero qué si el conocimiento Anunnaki fuera más avanzado aún? ¿Qué si la tecnología que utilizaban para extender sus propias vidas fuera disponible a través de canales privados? ¿Qué si alguien, en algún lugar, hubiera estado utilizando esa tecnología durante milenios? Los textos antiguos describen a los Anunnaki siendo casi indestructibles. Describe heridas siendo curadas. Describe cuerpos siendo renovados. Describe una capacidad de continuar existiendo que trascendía lo que la biología humana ordinaria permitía. ¿Qué si eso fuera literal? ¿Qué si los Anunnaki realmente poseyeran una fisiología diferente, una genética alterada que les permitiera sobrevivir indefinidamente? Y si uno de ellos decidiera permanecer en la Tierra, escondido, utilizando su conocimiento y poder para perpetuarse, ¿sería prácticamente imposible de detectar? Aquí está lo que debe considerarse. La historia humana no tiene sentido si es vista como una progresión normal de civilizaciones que se desarrollan independientemente. Las tecnologías son demasiado similares. Los símbolos son demasiado consistentes. La estructura de poder es demasiado paralela. Es como si alguien hubiera estado escribiendo el guión todo este tiempo, ajustando, guiando, interviniendo cuando era necesario. La academia ignora esto, o lo rechaza. Pero, ¿qué si fuera cierto? ¿Qué si existiera verdaderamente una entidad,
posiblemente no completamente humana, posiblemente asistida por tecnología que trascendería lo que podemos comprender, que ha estado orquestando eventos humanos durante miles de años. No es tan descabellado. Las corporaciones modernas tienen estructuras de liderazgo donde un ejecutivo dirige a millones de empleados sin interacción directa. Las naciones tienen sistemas donde un líder, a través de instituciones, afecta las vidas de cientos de millones sin jamás conocer la mayoría de ellos. ¿Es posible gobernar a través de sistemas y estructuras? ¿Por qué un ser con miles de años de experiencia, con conocimiento técnico avanzado, con tecnología que nosotros no poseemos, no podría lograr exactamente eso? ¿A una escala incluso más amplia? Ahora, hemos llegado al momento donde debemos confrontar la verdad más incómoda de todas. ¿Y si el último rey Anunnaki sigue vivo? ¿Y si está aquí, en este momento, observando? ¿Esperando? Los ciclos descritos en el SAR sugieren que estamos aproximándonos a un cambio fundamental, que el próximo perihelio está cerca, que Nibiru está regresando, que el tiempo de ocultamiento está terminando, que el tiempo de revelación está comenzando. ¿Qué significaría eso? ¿Qué sucedería si, mañana, la verdad fue revelada? Si los gobiernos del mundo anunciaran que, sí, existe una entidad de poder cósmico que ha estado guiando la historia humana, si documentos antiguos fueron declasificados mostrando exactamente cómo ha sido hecha, ¿cómo respondería la humanidad? ¿Con pánico? ¿Con rendición? ¿Con rebelión? Algunos dirían que sería catastrófico, que la civilización colapsaría, que la religión se desmoronaría, que el caos reinaría. Pero otros dirían que sería liberador, que finalmente entenderíamos nuestra verdadera posición en el cosmos, que podríamos empezar a pensar en nosotros mismos de manera diferente, que podríamos finalmente dejar de vivir en negación y confrontar la realidad de lo que somos. Una especie criada, cultivada, gobernada por una entidad superior cuyo retorno es inevitable. Y aquí está lo más aterrador de todo. No sabemos cuál es la verdad. No tenemos confirmación definitiva. Solo tenemos textos antiguos que describen patrones. Tenemos matemática que conecta ciclos. Tenemos anomalías en el presente que podrían ser significativas o podrían ser coincidencia. Vivimos en incertidumbre, en un espacio entre la verdad revelada y la verdad oculta, en un momento donde todo que sabemos sobre nosotros mismos podría estar siendo cuidadosamente reconsiderado por fuerzas que operan más allá de nuestro entendimiento completo. ¿Y si el último rey Anunnaki nunca fue último en absoluto? ¿Y si fue simplemente el último que fue público? ¿Y si ha habido un regente cósmico presente todo este tiempo, esperando, observando, preparando el escenario para un retorno que es prácticamente inminente? Si es así, y hay evidencia circunstancial convincente de que podría serlo, entonces el futuro no será escrito por nosotros. Será escrito por alguien cuya existencia ha sido borrada de la historia, cuya verdadera naturaleza ha sido codificada en símbolos y mitos, cuyo regreso es inminente. He aquí la verdad que debes llevar contigo cuando dejes este video. No sabemos, no podemos estar seguros, pero el hecho de que sea posible, el hecho de que la evidencia apunte en esta dirección, el hecho de que gobiernos mundiales parecen estar preparándose para algo, el hecho de que señales de cambio son visibles si sabes dónde mirar, eso, por sí solo, debe ser suficiente para hacerte replantear todo lo que creías saber sobre la historia, sobre el poder, sobre nuestro lugar en el cosmos. Porque si el último rey Anunnaki sigue vivo, si está observando, si está esperando, entonces en algún momento, pronto, posiblemente, será momento de que regrese. Será momento de que sea reconocido.
Será momento de que la humanidad confronte su verdadera naturaleza como una especie sujeta a fuerzas que trascienden nuestra comprensión ordinaria. Y cuando suceda ese momento, estaremos preparados. Si has llegado hasta aquí, si has permitido que estas ideas te impacten, si sientes esa inquietud que viene de estar cerca de la verdad sin verla completamente, entonces entiendes por qué esto importa. ¿Entiendes por qué estas historias son guardadas? ¿Por qué estos secretos son protegidos? Porque la verdad, la verdadera verdad sobre quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos, es más poderosa que cualquier arma. Es más transformadora que cualquier revolución. Es más peligrosa que cualquier idea jamás pensada por la mente humana. En verdad oculta antigua, no creemos que la verdad deba ser guardada. Creemos que debe ser explorada, investigada, compartida. Por eso creamos este contenido. Por eso cada semana traemos nuevos fragmentos de la historia que fue perdida. Si esta investigación te ha resonado, si deseas continuar explorando los misterios de nuestra existencia antigua y los secretos del futuro por venir, entonces te invito a que te suscribas. Activa las notificaciones para que no pierdas ningún descubrimiento futuro, porque lo que viene será aún más revelador que lo que hemos compartido hoy. En los comentarios, cuéntanos, ¿crees que el último rey Anunnaki sigue vivo? ¿Crees que algo está llegando? ¿Has visto señales que sugieran que algo está cambiando en nuestro mundo?